Y empezamos el programa con barquito y avioncito. En realidad hablamos de los Estados Unidos, de la hidrovía, pero hay cierta dirigencia que nos lleva a este nivel, de avioncito o barquito. Claro, y te dije, no vas a entender de qué está hablando Krivitsky. Me puse a armar el avioncito en el programa y dice, ¿y este payaso de qué está hablando? No, yo no soy el payaso. Vamos a escuchar qué decía anoche en un canal nacional, de alcance nacional, de la diputada provincial Gabriela Neme, de cómo se vota en Formosa. Escúchalo. El miedo pasa porque le hacen creer que ellos controlan el voto dentro del cuarto oscuro, porque le dicen, te vamos a hacer un circulito en el sobre, un barquito, una rayita y vemos tu voto, y es mentira. Hay una sumisión a través del miedo como política. Pero explícame eso, porque funciona eso y muchas maneras más. Funciona. El que entra con un sobre y sale con el otro. El voto cadena es muy famoso, en Formosa pasa por una bolsa de mercadería porque juegan con la necesidad de la gente. Cuando vos tenés hambre, a vos no podés pensar adentro de un mes quién va a ganar y quién te va a cambiar la política de gestión. Contame, porque si no, ya voy, Carlitos. Sí, pero hay un dato que quiero... Contame cómo es eso del voto cadena por una bolsa, por un paquete de fideos. Claro. A las esquinas, a las cuadras... Contámelo bien, cómo funciona el voto cadena. Hay mucha gente, me están diciendo mucha gente escuchando. Alrededor de un colegio donde se vota, vos tenés puestos o postas donde va la gente y como los fiscales de mesa, que los ponen los partidos, pero te los compran, a mí en el 2019 me compraron la mitad de los fiscales, porque si vos le pagás, porque en Formosa si no pagás fiscales no tenés, porque son presionados por Gildo Infran, y si vos le pagás 4.000, Gildo le paga 8.000, o sea, imposible competir. ¿Pero ¿no? qué hace ese fiscal? Controlar ese día las elecciones, que estén tus votos. Y truchea la planilla. Y está el presidente de mesa, que muchos son afines al gobierno, ¿no? Entonces ese presidente de mesa, ¿qué hace? Que un sobre firmado por los otros fiscales se caiga. ¿Pero cómo funciona? La gente llega, yo llego a votar. Sí. ¿Qué pasa a partir de que estoy en la puerta de la escuela? No, vos por ejemplo, yo estoy en la mesa, soy la presidenta, yo hago que un sobre lo saco, me voy al baño, se lo doy a un dirigente, te lo doy a vos. Ajá. Vos salís a la esquina, donde está al que le vas a comprar el voto, le das el sobre firmado. Entonces ese tiene que entrar con el... le cargas tu voto, o sea, con el voto adentro. Cerrado. Sí. Lo carga en el bolsillo. Cuando va a votar le dan un sobre vacío. Entonces tiene que ir con el sobre vacío y ahí le dan la plata, le dan la mercadería. Pero ese movimiento, perdona, pero ese movimiento que se te cae el sobre, que son todo el tiempo movimientos así. No, con un sobre que se te caiga. Peor ciego que no quiere ver, con un sobre que se te caiga, vos haces desastre en cada mesa. No, hay un sistema falso de la democracia y nosotros vamos a militar y a luchar hasta con la vida para recuperar la democracia en Formosa, cueste lo que cueste. Y no hablo de mi vida, no hablo de la vida de los otros formoseños, porque nosotros ya tenemos que recordar a Mauro Ledesma, que nadie se acuerda. Todos hablan de Santiago Maldonado, pero nadie habla de Mauro, que cruzó nadando para ver a su hija porque no lo dejaban entrar. Sí, eso fue tremendo. Gabriela, ¿cómo es que, según el último informe del INDEC, Formosa fue uno de los distritos que más redujo la pobreza? En un 23%, pasó del 47,4% de su población bajo la línea de pobreza al 24,4%. Porque mienten, porque Gildo Infran es un perverso manipulador y mentiroso. ¿Pero cómo puede manipular el INDEC? Porque mandan las estadísticas. Las estadísticas, por eso te digo, Formosa, la última medición de pobreza... Pero en ese caso todas las provincias podrían hacer lo mismo. Bueno, pero lo que pasa es que en Formosa tenés la suma del poder público. Yo, por ejemplo, que me doy cuenta que están mintiendo, no puedo ir a un juez en Formosa. ¿Avioncito o barquito? En la última elección, ¿vos qué votaste? ¿Avioncito o barquito? Adrián Muriacioli, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Usted votó barquito o avioncito? No, yo voté al gobernador. Al gobernador. ¿Y el voto del gobernador iba en barquito o en avioncito? No. Es un avión el gobernador. Era un voto que estaba ahí entre todos los demás. Entre todos los demás. Sí, incluía los de ella, que la gente no la quería votar. Pero... Ahora,
Da mucha tela para cortar porque habla también de compra de fiscales, lo cual quiere decir que no tiene militantes, o sea... Varias cosas. En primer lugar, sí. Lo primero que dice es, creen que la cosa es así, pero es mentira. Fue la única parte que fue sincera de él. Porque la verdad que toda esa fantasía, esa fábula que ella crea, que son parte de los mitos que se repiten. Pero se pone en sospecha todo el sistema eleccionario, claro. Y en la última elección ella no hizo ninguna denuncia de fraude electoral. Pierdo la elección, me enojo con el pueblo porque no me vota y pongo en tela de juicio todo. La democracia, pido la intervención de la provincia. Totalmente. Por las dudas. Entonces eso es bastante irresponsable y además es un acto de violencia política. Sí. Es un acto de violencia política porque estás desconociendo la voluntad popular, estás desconociendo las elecciones que son democráticas, estás desconociendo que hay un pueblo que se expresó libremente y que eligió a sus representantes. Y que ella también la eligió, porque ella es diputada. Así es. Porque parte de Formosa la votó. Así es. Otra parte, la gran mayoría de Formosa, no la votó. Pero vos no podés poner en duda la democracia, pedir la intervención de una provincia y permanentemente machacar sobre la paz social porque no te gustan los resultados en la elección. Porque eso se llama violencia política. Eso es violencia política. Aparte hay una incitación al odio, ¿no? Claro, porque... y aparte generar toda una fábula que cualquier persona que milita en política, cualquiera de los que hayamos sido fiscales de mesa, fiscales de escuela, sabemos que es mentira, sabemos que eso no se puede hacer. Digamos, es absolutamente imposible hacerlo y de hecho... y si se pudiese hacer, también lo podrían hacer ellos. No, pero no se puede hacer, por eso te digo, no se puede hacer. Es fácil comprobarlo, cualquier persona que fue a votar lo puede comprobar. Pero ellos también pueden hacer barquito, claro, y avioncito. Vos te vas a votar, sí. Estás en una fila larga. Toda esa gente de la fila no tiene el sobre. Cuando vos te pones, toda la gente que está atrás tuya tampoco va a tener. Entonces va a tener 50 personas entre las que estuvieron adelante tuya y las que estuvieron atrás tuya sin poder hacer ese voto cadena supuestamente. En una mesa, en una urna hay 300 electores. Estábamos hablando de que 50 ya no pudiste hacer ese voto. Con toda la furia y con toda esa logística de llevar un sobre, ponerle boligoma, llevarlo a la esquina, darle... ¿Qué va a hacer? 6 votos cadena. Claro, en 300 electores. Por eso, si se pudiera hacer, sería una cosa así de una logística impresionante y 6 votos. No, bueno, no tiene sentido, no tiene gollete, no tiene ni siquiera capacidad de análisis, pero también habla de la frustración que siente. Yo siento mucha frustración porque vos fíjate cómo habla, ¿no? Nosotros, me compró mis fiscales. Ella se siente dueña de eso. Los fiscales. Ella lo pagó y es dueña. Claro. Bueno, ese concepto de dueño, ese concepto de patrón de estancia, es el concepto que se tenía sobre Formosa. Esta idea de que los formoseños éramos argentinos de segunda a los que se podía someter. Pero ella es formoseña. Yo tengo entendido que para ser formoseño hay que amar a Formosa. Eso sí. Pero bueno, eso es un concepto que yo tengo. Pero digo, entonces cuando Gildo Infran viene y dice, no, ¿saben qué? Formosa no es argentino de segunda. Formosa somos tan argentinos como el resto. No queremos más, queremos lo mismo que el resto. Queremos un trato de justicia con el resto. Para eso hay que tener soberanía política. Para tener soberanía política hay que tener independencia económica. Bueno, se paga la deuda, tenemos dependencia económica, tenemos soberanía política. No se bancan que haya un pueblo digno que levantó la cabeza y exige lo que le corresponde y ya no se conforma con menos. Entonces esta idea de patrón de estancia, bueno, no, esas declaraciones no las hacen Formosa. No. La hacen el puerto de Buenos Aires. Bueno, el puerto de Buenos Aires, y además nombra varias veces al intendente de la Cava, que aparentemente... que le ayuda a dar la ayuda, dice. Raro, ¿no? Porque va a un canal que recibe mucha pauta oficial del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le agradece a Larreta. Le habrá comprado el espacio, no sé. Pero digo, es raro, a priori es raro. Pero claramente adhiere a esa postura. Pero incluso dice cosas que los mismos periodistas, que supongamos que compraron el espacio, los mismos periodistas le dicen, pero escúcheme, con respecto al... Y ahora dígame usted... el 70% de la población formoseña, ¿sí? ¿Es empleada pública? No. De ninguna manera. Bueno, ya me lo va a explicar por qué de ninguna manera. Pero ella dice, las estadísticas del INDEC que nos tendría que poner orgullosos a todos porque hemos bajado los niveles de pobreza. Ella dice que también ha sido fraguado eso
y que no puede hacer denuncia a la justicia. ¿Eso no corresponde a la justicia federal en todo caso si hay que hacer una denuncia? Pero es una cuestión sistemática de que cada logro que el pueblo formoseño alcanza tiene que ser criticado por la oposición. Nosotros tenemos una oposición que no se caracteriza por presentar ideas. Sí. Tenemos una oposición cuyo máximo logro, ellos creen que lo mejor que pueden hacer es conseguir que un medio de Buenos Aires hable mal de Formosa. Ese es un orgasmo político para ellos. Ellos logran que un periodista de Buenos Aires hable mal de Formosa y ellos se sienten realizados como oposición. Orgasmo político. Y entonces es como esta idea de automáticamente cada logro de Formosa criticarlo. Nos va bien en las pruebas a aprender, todo mentira. Ahora, cuando ellos dicen todo mentira las pruebas a aprender, sí, hay que tener mucho cuidado. Porque ahí lo que vos le estás diciendo es a los jóvenes de tercer grado, los niños y niñas de tercer y sexto grado, es mentira que ustedes anduvieron bien, ¿eh? Claro. Ustedes son todos burros. Ustedes no pueden andar bien en la prueba de aprender. Ustedes no se esforzaron. No, es mentira. Ustedes son todos. Eso le está diciendo. Y a los maestros y a los directores. Le está diciendo directores, a las maestras y a los maestros, ustedes son todos malos maestros, no saben enseñar. incluidos los de Cambiemos. Todo, no sé, los maestros, hay Todo. maestros de todo el arco Son político. cómplices. Pero básicamente lo que le está diciendo al pueblo es, a los padres y a las madres está diciendo, sus hijos son burros, a los niños y niñas, ustedes son burros, a las maestras y maestros, ustedes no saben enseñar. Cuando uno critica, porque en su afán de criticar al gobierno, ellos no se dan cuenta que lo que Están hacen es dañando al pueblo. vilipendiar al pueblo formoseño. Menospreciarlo. Menospreciando. No sabe votar, tiene que votar con barquito. Claro, no por saben, una por eso, bolsita. gana el peronismo, no saben votar. Ojo, acá no ganó De la Rúa, acá no ganó Macri, acá no ganó Alfonsín, votar sabemos. Justamente lo que sabemos hacer en Formosa es votar. Ahora, ellos no votamos como ellos quieren, porque son todos ignorantes. ¿Las pruebas a aprender salen bien? No, todo eso seguro que es mentira. ¿Tienen alguna prueba? No tenemos prueba, pero seguro que es mentira. Después hacen lo de este mito de todos son empleados públicos. Ninguna provincia de la Argentina tiene más empleo público que privado. Ninguna. Ni Formosa, ni ninguna otra. Formosa, hay varias maneras de mirar las estadísticas, ¿no? La primera es ir a la encuesta permanente de hogares. Esa es la mayor fuente de información que cualquier investigador que quiera ver datos poblacionales. Concreto. Claro, porque es difícil hacer un censo todos los días, porque es caro. Sí. Entonces lo que se hace es un censo, a partir de un censo se establecen muestras representativas, se hace una encuesta permanente de hogares cada 3 meses en los principales aglomerados, una vez por año se hace una encuesta ampliada que es en más ciudades. Con eso nosotros podemos proyectar datos poblacionales. Bueno, miramos la encuesta permanente de hogares, Formosa 33,6% de empleo público, 66,4% de empleo privado. ¿No te gusta la encuesta permanente de hogares? ¿No te gusta? Bueno, lo que podemos hacer... Es mentira, la trucharon. Bueno, vamos a los datos que hay sobre, que están en el presupuesto. En el presupuesto hay 38.000 empleados públicos, más o menos. La mitad son docentes. O sea, porque cuando hablamos de empleado público, Sí. la idea que quieren instalar No es ellos... que están en el 5º piso trabajando. La idea que quieren instalar ellos es que el empleado público es una persona que se sienta a tomar mate de 8 a 12. No. Y que no hace nada. La mitad de los empleados públicos son maestros, maestras, profesores, profesoras, ¿no? Hay un poco más del 30% que son médicos, enfermeros, personal de salud y personal de seguridad. Entonces más del 80% del empleo público son esos servicios esenciales. ¿No? Entonces, se está tratando de desprestigiar a eso. Bueno, después vos tenés empleo privado, y es interesante porque el mito que ellos sacan, ese famoso 70, Sí. ellos dicen, bueno, comparamos todo el empleo público de toda la provincia con el empleo registrado, el empleo privado, solo registrado de capital. No tenemos en cuenta monotributistas, no tenemos en cuenta autónomos, y no tenemos en cuenta el empleo negro, que no está bien, que no debería existir, pero que existe, que es una realidad. Entonces, Sí. si vos no tenés en cuenta a los autónomos, no tenés en cuenta a los monotributistas,
no tenés en cuenta el empleo negro y solamente tomás el empleo registrado de capital y lo comparás con el empleo público de toda la provincia, le da ese famoso 70-30. Pero es toda una mentira. Cuando uno junta todas las personas que trabajan, bueno, 66% empleo privado, 33% empleo público. Esa es la realidad. Si fuese como ellos dicen, cada cuántas personas, si yo tengo que contar, supongamos que ellos dicen el 70% son empleados públicos y estoy en una reunión, tengo que empezar a contar cuántos de esos serían empleados públicos. Y lo que pasa es que vos tenés que hablar... 10, tenemos 10 personas. No, bueno, por eso tenemos que sacar 4 deberían ser empleados públicos, digamos, sí, y 1 solo empleado Porque privado. yo pienso en mi familia. Yo no soy empleado público. Yo no soy empleado de este canal, yo no soy empleado del gobierno, yo no soy empleado de la UNAF, no soy empleado de nada. ¿Sí? Yo no tengo, ni nunca fui empleado público. Ni yo, ni nadie de mi familia. Hicimos un asado el Día de la Madre los otros días. Y si yo me pongo a contar ahí, teníamos 2 empleados públicos. Sí, pero además, Alejandro, no hay nada de malo en ser de empleado. 10. No hay nada de malo en ser empleado público. Pero sí, voy a eso, decís. me pongo a pensar yo y digo, bueno, a ver, ¿cuántos somos en la familia de empleados públicos? Pero por eso, es un mito que ellos instalan y como ellos tienen la ventaja de que no tienen que presentar ningún dato, de que ellos solo necesitan decir algo y repetirlo, sin presentar pruebas, datos, fuentes, es fácil, digamos, porque uno puede decir cualquier cosa. De hecho, uno se da cuenta que cada vez los discursos suben el nivel de irracionalidad política. Pero bueno, es importante aclarar cuando dicen cosas que no son así. No hay fábrica, no hay industria, no hay salida para nuestros jóvenes, no hay agua, no hay salud. Todo eso en una semana. Fue el discurso de la oposición. No, pero es peor que eso, Alejandro. Sí. Ellos a todo eso que dicen, Sí. lo que dicen es, hace 30 años Ah, sí, claro. estaba todo bien y era todo perfecto en Formosa. A ver, pensemos hace 30 años. Venía escuchando una radio ahora, cuando venía para el canal, y en la radio el periodista decía, le preguntaba al otro periodista, ¿hace cuánto que vos no ves un campo con algodón? El tema del algodón. Y yo venía pensando, ¿no? El que degrada la tierra, expulsa campesinos, exacto, concentra la tierra. no, pero también venía pensando en la época neoliberal cuando se cerró todo, claro, las desmontadoras, la textil y entró todo se fueron porque entraron. Entró la fibra poliéster y rompió todo. Y entró toda la importación y los barata de grandes China. se quedaron con los campos de los chicos. Así es, Bueno. así es. Pero es más grave que eso. Pero no lo analizan. No les importa. Lo plantean No así les como... importa. Ellos, pequeños productores, esa palabra no existe en su diccionario. Vos pensás Formosa hace 30 años. Sí, Vos te ibas por la ruta 81. Sí. ¿Hasta dónde llegaba la ruta? sí, acá nomás. No llegaba, claro. A Lomita. Sí, 30 hasta años Lomita. a Lomita. Sí, sí, de sí. Lomita para allá. La mitad de la provincia por la 81 Así sin es. ruta. Vamos por el norte, la 86. No, bueno, pero estuvieron 30 años Hasta para Espinillo. hacer... Después de ahí, tierra. Vamos al sur, la 9, toda tierra. La 1 de tierra, la 2 de tierra, la 24 de tierra, la 28 de tierra. Todo eso está pavimentado hoy. Sí. Todo eso está pavimentado. Bueno, pero ellos te van a decir, bueno, pero... vamos a la salud. Bueno, por ¿Hace eso, cuánto que gobernás? Bueno, los caminos están todos pavimentados. Bien. Vamos a la salud. Vamos a la salud. Vamos a la salud. Mortalidad infantil en el distrito 1. Sí. Mortalidad infantil. ¿Cuál es el distrito Distrito 1? sanitario 1 es Ramón Lista, Mataco, Bien. parte de Bermejo. Bien. Distrito sanitario 1. Mortalidad infantil en los 80. 130, El más alto nivel de la Argentina lo teníamos acá. 131 por 1000. Sí, 131 Sí, por 1000. sí. ¿Cuántos hospitales había en toda esa zona? sí. 1. Así es. Yo lo recorría en Uno. esa época, sí. Bueno, hoy hay 3 hospitales. Sí, señor. Y hay, por lo menos, 40 centros de salud. La Bueno. mortalidad infantil, 10 por 1000. Pero tenemos un candidato, el primer candidato lanzado a gobernador, que está diciendo que no hay acceso a la salud ahí. Bueno, por eso. Él dice eso y no es verdad. Entonces, hay 3 hospitales. Se construyeron en la provincia 41 hospitales, 170 centros de salud. Sí. Bueno, salud. Vamos a la educación. Ujú. Vamos a la educación. Hace 30 años,
mucha, pero mucha población quería estudiar en la escuela secundaria, tenía que irse de su ciudad a otra ciudad porque no había escuela secundaria. Así es. Hoy en todas las localidades hay escuela secundaria, primaria y nivel inicial. Todo en toda la provincia. Energía eléctrica. El 30% del territorio hace 30 años no tenía energía eléctrica. El 30% del territorio no tenía energía eléctrica. No solamente se tuvo que hacer los 200 kilómetros de línea de 500 kilovoltios para conectarnos al sistema interconectado nacional. Después se tuvieron que hacer 13.000 kilómetros de línea eléctrica para hacer línea de media y de baja tensión y distribución para que el 100% del territorio tenga luz eléctrica 24 horas. Agua potable. ¿Sabes cuántos kilómetros de cañería se hicieron para que todo el territorio tenga agua potable? 1.600 kilómetros de cañería. Hay comunidades sin agua, dicen. Sí, bueno, ellos dicen, por eso es fácil decir cuando hay que decir. Sí, y el acueducto no... Y el acueducto lo frenó Macri, pero más allá de que el acueducto lo frenó Macri, lo cierto es que se hicieron 1.635 kilómetros de cañería para que el agua potable llegue ahí donde no llegaba. El 35% del territorio no tenía agua potable hace 30 años. Entonces, cuando un opositor a mí me dice, como formoseño, ¿no?, que hace 30 años era una provincia pujante, yo digo, ¿le parece pujante que el 30% del territorio no tenga luz? ¿Le parece pujante que el 35% del territorio no tenga agua? ¿Le parece pujante que el camino llegue hasta la mitad de Formosa y de ahí en más nada? ¿Le parece pujante eso? Vamos a la situación del empleado público que recién hablábamos. En el año 95, cuando asume el gobernador Infran, al empleado público se le debían 3 meses de sueldo, el medio aguinaldo de julio, y no había plata para pagar el aguinaldo de diciembre. Y la provincia tenía deuda. Y la provincia tenía un presupuesto y medio de deuda, 147% para ser exacto, y el 98,5% de la coparticipación embargada. Es decir, que si Nación tenía que mandar 100, mandaba 1,50 y al resto quedaba para Nación. Esa era la situación. Eso era pujante. Según ellos, eso era pujante. Entonces, digo, si ellos dicen que eso era pujante, ¿no será que lo que nos están diciendo es, ese es mi proyecto político? Que el oeste no tenga luz, que el oeste no tenga agua, que el oeste no tenga caminos, que los productores sean solamente los grandes productores y los chiquitos que se jodan y se vayan a vivir a los cinturones de pobreza de la ciudad. ¿No será que en realidad nos están diciendo, ese es nuestro proyecto político, ese es el proyecto político de la oposición? Porque si tanto valoran una provincia donde la mitad del territorio no tenía acceso a ningún servicio, evidentemente eso le gusta a ellos. Muriacioli, la verdad que no le puedo decir porque veo, los escucho a ustedes en el gobierno provincial y a ellos en la oposición, y por parte de ellos sinceramente no veo ningún programa, no veo ninguna propuesta, solamente veo crítica y denuncias permanentemente. Esta señora parece la Carrió formoseña, o sea, permanentemente denuncia, pero no veo algo superador a lo de ustedes. Pero ni siquiera hay un problema. O sea, la oposición está para hacer seguro, está para cuestionar y decir, che, necesitamos esto. Ahora, lo que no se puede es tener una oposición que se dedique. A ver, una cosa es crítica y otra criticón, digamos, totalmente. De decir, bueno, cada avance del pueblo está mal, cada logro del modelo está mal, si tenemos escuela está mal, si tenemos más médicos está mal, si nos va bien en el aprender está mal, si nos va bien en la creación de empleo está mal. Ni siquiera está mal, es fraude, todo está teñido de fraudulento, las elecciones de fraudulento, los índices de fraudulento, en todo hay fraude. Sí, bueno, pero... Nada es transparente. Bueno, pero por eso, pero vos, cuando ves los índices de reducción de desempleo, por ejemplo, no es que solo el INDEC lo dice, también lo dicen los sindicatos, también lo dicen las consultoras privadas. Es que las tiene todas compradas, bueno, pero igual por que eso, a los fiscales de NEME. El IERIC, digamos, que nuclea las cámaras empresariales de la construcción, digamos, es una organización privada de empresarios de la construcción. Bueno, ellos dicen que se duplicó el empleo en la construcción en Formosa en los últimos 2 años. Muriacioli, es de mentira ¿sabe también lo que eso? quiere decir eso?
Bueno, que los muchachos ya se quieren ir a su casa y que terminó mi programa. Le agradezco de que haya venido a mi programa a esclarecernos un poco, y si tengo que elegir entre el barquito que se hunde y el avión que vuela alto, prefiero el avión, pero prefiero seguir votando como votamos en Formosa transparentemente en todas las elecciones. A mí, yo lo que creo fundamentalmente es que los formoseños no solamente somos un pueblo esclarecido, que tiene dignidad, que levantó la cabeza, que sabe lo que quiere, pero que también fundamentalmente lo que sabe es a dónde no quiere volver. Entonces, que no nos planteen como provincia pujante esa provincia del atraso que teníamos antes de Gildo Infram. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento, que supimos por qué el barquito y el avión. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Recuerde que las Malvinas son argentinas y están ocupadas por la OTAN, y viva la patria. Hasta el próximo jueves.